Bien, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los volúmenes 3 y 4 de la publicación En nombre de la Rosa del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 2 volúmenes que dan continuidad a una colección que recoge los numerosos artículos de opinión publicados en los medios de comunicación por el que fuera durante tantos años presidente de esta región y en la actualidad presidente de la Fundación Centro de Estudios, que lleva su nombre, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A través de los mismos y bajo el prisma de una opinión y una capacidad para el análisis privilegiada, el lector puede recorrer el devenir político, social y económico de este país, a la vez que poner en valor uno de los géneros periodísticos, el de la opinión, de mayor calado y trascendencia. En la actualidad y ante la avalancha de noticias, muchas de ellas falsas, y la sobreinformación a la que nos vemos sometidos en un nuevo escenario comunicativo, la opinión es más que nunca y paradójicamente el faro que orienta a los lectores, la señal, la pauta que ayuda a comprender la realidad. Los volúmenes 3 y 4 de En nombre de la Rosa están prologados por Jorge Sampayo y Antonio Briones, respectivamente, mientras que la portada de los mismos es obra de Javier Fernández de Molina. Y no querría avanzar más en la presentación de esta colección, dado que de esta tarea se encargará a continuación el profesor don Enrique Moradiellos, a quien me dispongo a presentar, corriendo el riesgo de no ser justa y dejar para atrás muchas de sus obras y centrarme en las más actuales, dada su amplia y dilatada trayectoria. Don Enrique Moradiellos es historiador, doctor en Historia y catedrático en Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, donde ejerce como profesor. También ha sido profesor de esta materia en la Universidad de Londres y en la Universidad Complutense de Madrid. Seleccionar o destacar algunas de sus obras es un trabajo arriesgado, como bien decía, dado que son numerosísimas, y ha recibido por ellas el reconocimiento de la crítica y destacados premios literarios. Pero entre los más recientes se encuentra don Juan Negrín, que es la biografía sobre el presidente del gobierno republicano, consideraba como una referencia historiográfica. Y también la más actual, Historia mínima de la Guerra Civil Española, por la que hace tan solo unas semanas ha recibido el Premio Nacional de Historia. Cabe destacar que el jurado de este distinguido galardón coincidió en premiar la ecuanimidad con la que el profesor Moradiellos había abordado los hechos. Tanto es así que el fallo del jurado habla del llamamiento a la concordia que supone su obra. Son muchas referencias que sobre el profesor Moradiellos podemos encontrar, y entre las que yo me he encontrado, profesor, voy a destacar 2. Por un lado, algo a lo que también nos enfrentamos a menudo los periodistas, que es el ejercicio de síntesis al que usted reconoce que teme y considera una ardua labor, ¿no?, teniendo en cuenta los hechos históricos a los que se enfrenta y que finalmente consigue hacer de manera magistral. Dice Moradiellos que la síntesis es una disciplina intelectual muy dura. Otro segundo aspecto, y el más importante, es la objetividad con la que aborda sus obras. Ha dicho en alguna ocasión que la historiografía de la guerra civil no puede ser prorrepublicana ni profranquista. La historia no funciona así, dice. Hay que educar en la complejidad. Y tras esta presentación yo le doy paso, profesor, para que presente a su vez la obra que hoy ve la luz y a su autor. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, si me permite. Sí, por supuesto. Muchas gracias por estas palabras de presentación y bienvenida, que agradezco mucho. Y muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas y casi diría asturianas tardes, por fin con algo de lluvia. Yo también les doy la bienvenida más cordial a este acto de presentación de las 2 últimas publicaciones en formato de libro impreso del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y yo creo que debo empezar por explicarles a ustedes qué hago yo aquí, como diría la película de Almodóvar, ¿no? Porque soy apenas un desconocido seguro, a pesar de estas palabras de presentación para la mayoría, pero se supone que debo ejercer como presentador de alguien que es absurdo presentar porque es abrumadoramente conocido en Extremadura y en España. Y de hecho, en puridad,
quien tendría que presentarme es el presidente Rodríguez Ibarra, para que yo, a su vez, después de su presentación, pudiera actuar como lo que en realidad voy a hacer, que es ser un telonero muy agradecido, pero un telonero, porque este acto es y debe ser del presidente Rodríguez Ibarra. Ustedes podrán imaginar que estoy aquí, pues en primer lugar, por un acto de generosidad del autor de esta obra, que intuyo que me ha invitado, y me gustaría decir que porque somos buenos amigos, y también porque soy un admirador confeso y además público de lo que ha sido su trayectoria política y lo que es su figura histórica, que para mí, por mi ejercicio profesional, es lo más importante. Cómo hemos venido a esta situación es cosa harto prolija que no procede detallar aquí, pero que arranca básicamente del momento en el que el presidente Rodríguez Ibarra deja la vida política activa y pasa a esa nueva etapa que vamos a llamar, por decirlo de alguna manera, no le gustaría decir de periodista, pero sí de comentarista de la vida política nacional e internacional, con una persistente atención además a las facetas históricas, a la densidad y profundidad de diacronía que hay en estos momentos, que a mí me parece muy digna de alabar precisamente por su pertinencia. Yo soy de los que cree, como decía Ortega, y hace muchos años, que uno de los grandes, digamos, de los grandes peligros que corre el país, y hablo de España obviamente, es la falta de formación y concepción histórica de muchos de sus habitantes y de bastantes de sus rectores políticos. Esto lo decía en vísperas del 36 y hoy todavía creo que sigue siendo lamentablemente importante. Y también me atrevo a decir, y esto es una segunda razón para estar aquí, que hay un factor, si se quiere, también histórico-estructural en esta nueva amistad y en esta admiración por mi parte hacia el presidente Rodríguez Ibarra, que no cabe descontar. A mí me gustaría ver detrás de esto algo más. Y lo que he encontrado es el eje de la Ruta de la Plata. Una ruta que ustedes saben une a Extremadura con mi tierra natal, con Asturias, una circulación de ida y vuelta que es muy vetusta, desde luego que probablemente es anterior a la época romana, aunque sean los romanos los que hacen la calzada, y que se renueva en cada época, en cada generación hasta ahora. No en vano, yo empecé a conocer la existencia del presidente Rodríguez Ibarra cuando allá en Asturias, en mi Oviedo natal, en los años 80, empezaba a ser una figura pública de una dimensión muy por encima de lo que era el entorno natural, digamos, de Extremadura, con una influencia, con una proyección mediática claramente metaextremeña. E intuyo que él empezó a conocerme a mí cuando, haciendo el viaje de vuelta de Asturias a Extremadura, yo llegué a trabajar a esta tierra e hice de Cáceres y de la Universidad de Extremadura mi hogar intelectual y mi hogar personal, mi hogar familiar. Por tanto, me agrada pensar que somos un ejemplo más de esa relación entre asturianos y extremeños que el eje de la Ruta de la Plata ha posibilitado, y esto no es poca cosa, es mucho. Y además creo que esto es así porque me consta que el presidente Rodríguez Ibarra es un asiduo visitante de mi tierra, y me consta también, por razones que él conoce personalmente, de que allá en las calles de Oviedo, de Gijón y en la villa marinera de Luanco, la gente le transmite su cariño y su afecto, que además son expresiones de afecto popular genuinas y muy sinceras, además de merecidas. Y en todo caso, cumpliendo con este cometido de telonero, lo que me voy a permitir es hacer unas observaciones, unas consideraciones eminentemente personales, porque entiendo que estamos en la presentación de un libro de una persona que admiro y aprecio, y entre amigos, que tienen que ver con el personaje, naturalmente, y también con la obra, con lo que hoy nos presenta, con el perfil y la entidad de estas dos publicaciones. Y empiezo por el personaje, diciendo algo que es evidente, pero que como todo biógrafo yo creo que es importante, señalando que el autor es extremeño, de la provincia de Badajoz, y nacido aquí, en Mérida, en un año 1948.
me gusta siempre pensar cuándo ha nacido uno, porque tiene más importancia de lo que parece, y es un año de nacimiento a 9 años de la victoria total del régimen de Franco en la Guerra Civil. Por lo tanto ya son 9 años de duración del régimen franquista. Aquello no iba a terminar, aquello iba a durar. En uno de los años todavía más duros de la que ya era bastante dura posguerra, un tiempo de hambre, de miseria, de represión desde luego, y de mucho miedo. Y en aquella Mérida en la que nació, yo he encontrado en sus memorias, Rompiendo Cristales, del 2008, una descripción de lo que podría ser muchas otras zonas de la España menos capitalina, urbana, como podía ser entonces Mérida, que es realmente, y la cito, de calidad literaria y de densidad histórica. Decía Rodríguez Ibarra en ese texto: Mérida en aquellos años no tenía rostro romano, más bien parecía una ciudad asolada por la guerra. Para los niños de mi generación las ruinas eran sin duda algo natural y estaban asociadas más a la miseria que a un pasado esplendoroso. Sin duda estaban más cerca del escombro que del arte. Mérida entonces tenía una cara de necesidad. Me parece que es precioso para evocar lo que eran aquellos tiempos. Bueno, a pesar de aquella dureza y de aquella situación, estudió magisterio en la ciudad de Badajoz, sacó las oposiciones de maestro, no ejerció inmediatamente porque continuó los estudios yendo a la Universidad de Sevilla, donde se licenciaría en Filosofía y Letras. Y eso fue importante para la definición de su perfil político, porque Sevilla era en aquel momento uno de los focos esenciales. El otro era Asturias y también el País Vasco, pero el foco esencial donde se estaba estructurando el nuevo Partido Socialista Obrero Español del Interior, que iba a ser realmente el verdadero Partido Socialista una vez alcanzada la dirección frente al exilio. Volvió en plena transición política. Rodríguez Ibarra es un hijo de la transición, por formación, por orientación, por los valores que ha sabido asumir y que ha sabido transmitir. Es verdaderamente un político de la transición, y volvió, digo, a su provincia natal como secretario general del Partido Socialista en el año 78. Hay que esperar 10 años para que el provincialismo acabe y haya un Partido Socialista de Extremadura, del cual él se hace secretario general en el año 88 y durante 20 años hasta el 2008, y será también en este perfil mínimo, bueno, que muchos de ustedes conocerán mejor que yo, de política partidista, un miembro de la dirección federal del PSOE, en la Comisión Ejecutiva, en la Federal, etcétera, recurrente y cada vez más importante. Paso aquí ahora a un salto radical que se da cuando deja de ser solamente un político y emprende ya una andadura institucional. Primero como diputado en el Congreso durante 7 años, pero son los años constituyentes, del 77 al 83, y luego pasa, porque en el 83 ya hay estatutos de autonomía y uno para esta tierra, pasa a ser consejero de Sanidad en la Junta Preautonómica, presidente de la propia Junta Preautonómica, y ya el salto radical en su trayectoria política, presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años, desde el año 83 al 2007, y en ese tiempo consiguiendo 5 mayorías absolutas de 6 convocatorias electorales, lo que hace que a lo largo de ese periodo tenga tantísima repercusión internacional. En uno de los artículos él habla de los 3 tenores de España, de los grandes líderes territoriales del PSOE, y desde luego tener 5 mayorías absolutas en 6 convocatorias electorales es realmente algo muy sorprendente para la misma persona, la misma cabeza de cartel. Hubo las mismas mayorías del Partido Socialista Obrero Español en Asturias, pero fíjense ustedes, con 5 cabezas de cartel, ninguna de las cuales seguro que tendrán para ustedes tanta trascendencia como tiene el nombre de Rodríguez Ibarra en Asturias. Rafael Fernández, que era un líder espectacular, y seguro que no lo conocen. Pedro de Silva, que es uno de los hombres más cultos que he conocido en política. Juan Luis Rodríguez Vigil, que es una persona de una humanidad esplendorosa. Antonio Trevín, al que ya no conozco tanto, y el último, Vicente Álvarez Areces.
5 cabezas titulares prácticamente en esos mismos años. Hay una enorme diferencia. Continúa siendo dirigente socialista y actualmente desde el año 2011 miembro electo del Consejo de Estado. No sigo, porque esto parecería otra cosa y no quiero hacerlo, pero lo que tenemos es una entidad y calidad de los cargos políticos e institucionales verdaderamente impresionante. Es un catálogo para una vida pública de servicio al Estado con muy pocos parejos en el conjunto nacional. Por eso avanzo algo a lo que luego volveré y que quiero argumentar, porque no me gusta declarar y no probar. Rodríguez Ibarra es una figura política de primera categoría nacional en España, no ya en Extremadura, en España, y es un político de neta proyección internacional, particularmente por lo que hace a Portugal y a toda América Latina. Y ahora paso a su obra, aunque luego volveré sobre esto, porque es de lo que se trata aquí. Yo no quiero hacer un panegírico porque no me gustan y porque no tiene sentido de una figura, pero sí que transmito lo que es de rigor y al César lo que es del César. Hoy estamos para presentar sus 2 últimos libros, los volúmenes 3 y 4, de una serie de publicaciones que llevan por título En nombre de la rosa, que empezó a publicarse en el año 2016. Un título que me encanta porque es una evocación y un homenaje a la obra casi homónima de Umberto Eco, que para la gente como yo de los 80 fue una auténtica revelación. En nombre de la rosa fue el gran bestseller generacional del año 80, 82, 84. Son obras, como verán, muy bellas, con un cuidado formato que ha sido supervisado por Raquel Marín Chamorro en calidad de editora textual y que además lleva como icono de portada una rosa, la rosa del socialismo, que está pintada por Javier Fernández Molina, un artista extremeño de una sensibilidad estética muy singular. Estos volúmenes que hoy presentamos recogen los artículos periodísticos, lo ha mencionado ya la presentadora del acto, correspondientes a los años 2010 y 2011. A mí me vuelve a sacar el estímulo profesional. 2010-2011, menudos años. Son los años finales del último gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Justamente en diciembre de aquel segundo año se produce la hecatombe y la mayoría absoluta del Partido Popular. Un horizonte de crisis económica galopante, empieza en el 2010 pero viene de antes y se agudiza enormemente a lo largo del 2011 y con un desgaste gubernamental y de prestigio de la marca socialista muy acusado. El volumen 2010 tiene 61 artículos, entramos en lexicometría, ¿no? 61 artículos con un prólogo realmente de entidad del presidente Jorge Sampayo. Y el volumen 2011 tiene ya 66 artículos y lleva un prólogo del abogado y empresario Antonio Briones Díaz. Si calculan ustedes, y teniendo en cuenta que hay 12 meses, cada mes 4 semanas, hay un mínimo de 4 artículos por mes. El presidente Rodríguez Ibarra en esos años al menos publica un artículo cada semana y a veces más de uno. ¿Cuáles son las vías y plataformas de edición? Pues muy considerables. Una gran mayoría aparece, ve la luz en el diario sevillano El Correo de Andalucía. Yo he contado y hecho la media y sale uno cada menos de 15 días, 12 días y medio. La otra gran parte de las publicaciones ve la luz en el diario madrileño El País. El presidente Rodríguez Ibarra publica un artículo mensual a lo largo de estos 2 años, uno por mes, un total de 24. Y el medio de publicación en el resto de las contribuciones, que ya son menores, dejan menos del 15%, ve la luz en diarios nacionales, como por ejemplo El Norte de Castilla, de Valladolid, El Comercio de Gijón, La Voz de Cádiz y, por supuesto, el Diario Hoy de Extremadura. Esto por lo que respecta a la pura metría, ¿no?, la medición de las publicaciones. Pero, ¿qué tienen en conjunto esos artículos? Bueno, son artículos medianamente densos, entre 4 y 6 páginas, no son muchos más los que exceden de ese límite, tampoco menos de esos 4
4 páginas, y tienen unas temáticas que el presidente Sampaio yo creo que en su prólogo las ha apreciado muy bien. Hay 4 grandes bloques de temas que son recurrentes y objeto de atención por parte del presidente. La gran mayoría, los más importantes, yo creo que a veces los más sentidos humanamente, son aquellos que Sampaio, con ojo, llama artículos relativos a la cuestión nacional en España. Son aquellos que tratan, en todas sus múltiples variantes, de las dificultades de armonización del Estado autonómico, poderes territoriales y poder del Estado nacional, los retos del Estatuto catalán, porque es el año de la discusión radical 10 y 11 sobre el segundo Estatuto catalán y la sentencia del año 11 del Tribunal Constitucional, artículos sobre la definición de España, sobre la posibilidad de reforma de su Constitución y de su Estado autonómico, etcétera, etcétera. Volveré sobre ello porque esta es, creo, la parte decisiva de contribución intelectual del presidente. Luego hay artículos relativos a lo que Sampaio con juicio habla, que son cuestiones sociales, donde la valentía del autor es notable porque muchas veces nada contracorriente. Aquí tenemos desde algo que le es particularmente caro, los desafíos que generan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el canon digital, el impacto de Internet en nuestras vidas, la vigencia o no de los derechos de autor, también los problemas que plantea la violencia de género, la situación de las mujeres, el fracaso escolar y la situación educativa en España, el coste del copago sanitario, unos artículos que con el tiempo se están olvidando y son muy pertinentes, la derrota política y policial de ETA en el año 2011, que es uno de los grandes legados de aquel gobierno de Rodríguez Zapatero, o finalmente las dificultades de liderazgo de los partidos políticos y se centra particularmente en su discusión sobre los procesos de elección de primarias. Bien, es un segundo bloque muy sustantivo que ocupa con el otro pues, más de un 70% de todas las temáticas. Da paso a otro que es pequeño pero que quiero resaltar y ustedes entenderán por qué, porque tengo conmigo al codirector del módulo Jean Monnet de la Comisión Europea que dirigimos en la Universidad de Extremadura, los artículos relativos a cuestiones europeas, al futuro de la Unión Europea, a ese negrísimo futuro si no profundiza en su unión en este mundo globalizado de competencia, donde, como él dice, los estados empiezan a pesar cuando superan la barrera de los 200 millones de habitantes y por debajo no se juega en primera liga. Y finalmente otros artículos que Sampaio denomina textos más circunstanciados, que son, bueno, cuestiones puntuales del devenir de la vida social española cotidiana. Los hay muy jugosos y donde se ve además la presencia de la reivindicación de Extremadura, las críticas al PER, las réplicas a Durán y Lleida o Puigcercós a propósito de estos temas, los escándalos de corrupción, las declaraciones, por ejemplo, de la diputada popular Celia Villalobos, de la ministra González Sinde, las memorias de Jesús Eguiguren, un compañero de partido y que es de los que reciben varapalos más serios por parte del presidente. Yo creo que puedo hacer mío el juicio que cierra el prólogo de Sampaio, porque viniendo de un presidente de una república no es poca cosa. Dice, animan estas reflexiones una mente indagatoria, con mucha fuerza argumentativa. Siempre igual a sí mismo, Ibarra se afirma como un articulista vigoroso, con capacidad de respuesta rápida, a veces sin contemplaciones, pero siempre revelando en sus textos su condición de paladín de la democracia abierta y plural. Creo que es acertado y simplemente me voy a permitir mencionar dos textos que me parecen particularmente relevantes hoy, no históricamente ni biográficamente. En el año 10, en distintos momentos, enero, febrero, marzo, abril, cada mes, el presidente Ibarra hace un artículo relativo a la cuestión nacional. Señalan muchos de ellos que desde el año 96, le pone fecha de origen, los nacionalismos periféricos, particularmente el catalanista, son los años del Estatuto catalán. Están practicando una estrategia, él dice, para debilitar el Estado del que forman parte, buscando un propósito de independencia. No dice entonces de secesión, de independencia. Y hay un texto particular
que hace referencia a las críticas que en aquel año 2010 recibió por alarmista. Que los nacionalistas sigan su propia lógica política intentando debilitar las instancias y lazos comunes a nadie puede extrañar. Lo que sí produce preocupación es la torpeza de los partidos estatales por no saber resistirse a este cuestionable derrape del sistema autonómico que pasa, qué duda cabe ya, por el debilitamiento de las instancias comunes. Yo tengo la ventaja sobre muchos de mis recientes compañeros de crítica de estar diciendo estas cosas hace ya unos años. Desde el 2004 he detectado posiciones que expresadas por mí entonces, hace 5 o 6 años, solo merecían el calificativo de alarmista y que hoy podemos ver que son los analistas de los medios políticos menos proclives al alarmismo los que los están sustentando. Bien, me parece suficientemente revelador de que aquellos polvos traen estos lodos o que esta dificultad última que hemos tenido tiene origen claro en aquella situación, y me ha encantado el artículo que reproduce una pregunta que se ha hecho a líderes socialistas actuales hace muy poco. ¿Cuántas naciones hay en la nación de naciones que quiere ser España? Porque esa es la pregunta que debe contestarse, si es verdad que somos nación de naciones. Hay otro artículo en el cual él deja un texto de un pacense que jocosamente, pero satíricamente, dice, le abordan unos grandes almacenes, yo me imagino que será el Corte Inglés, y que le dice, y hay veces que te das cuenta que una persona que pasa por la calle dice algo que tiene el carácter de categoría, no de anécdota. Usted pasará a la historia de nuestra región porque consiguió hacer de 2 provincias una región, de un trapo una bandera y de un pueblo, Mérida, una capital. Me parece una barbaridad de sabiduría encapsulada en esta fórmula, porque me permite esto, para terminar, reiterar lo que empecé diciendo. El presidente Rodríguez Ibarra es una figura de primera fila, de primera categoría nacional en España y de neta proyección internacional. Y lo es, tengo la convicción que es demostrable, de que va camino de constituirse en el político extremeño más importante del siglo XX. Estoy pensando muy bien lo que digo. No creo que haya nadie en la historia de Extremadura que haya tenido el calado que ha tenido Ibarra en el plano internacional, excepto, y no le va a gustar nada la comparación, pero lo entiendo así, Donoso Cortés. Donoso Cortés en el siglo XIX fue un extremeño universal. Ustedes sabrán que su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán, y no ahora, sino entonces. Donoso Cortés es el padre del justnaturalismo en Alemania, de Carl Schmitt, que hizo su tesis sobre él, el líder de los juristas nacionalsocialistas. Bien, pues aquel Donoso Cortés fue la figura más extremeña, mucho más que Bravo Murillo, que no deja de ser un paréntesis en la historia constitucional de España. En el siglo XX yo creo que ha sido Rodríguez Ibarra el que ha tenido una proyección pública metaregional más característica, más profunda, como demuestra esa continuidad en la labor institucional de más de un ventenio y desde 2008 la constante labor periodística y de comentarismo político-mediático. Una trayectoria tan dilatada, tan densa, tan multiforme, no puede ser un producto de mercadotecnia artificial, no puede ser. No es el fruto de una improvisación azarosa, ni siquiera con un gran partido o grupo periodístico detrás. Estas cosas no duran tanto, ni mucho menos. Yo creo, lo he dicho en otras ocasiones y por lo tanto no me desmiento, que el presidente Rodríguez Ibarra tiene voz propia en el ágora pública, en la nacional y en la internacional, porque siempre ha sido un analista de la situación nacional e internacional, muy sincero. Sinceramente es la característica que más destaca de sus textos. Es muy franco, es a veces abruptamente directo, comprometido, y lo hace más allá de las ascripciones partidarias limitativas de ciertas opiniones, muy comprensible.
también más allá de los mandatos de corrección política recomendables y, desde luego, mucho más allá de las conveniencias electorales de la última hora o de la última moda. Y estas cualidades, esto de ser a veces un verso libre, es lo que cimentó el prestigio que ya durante los años 80 yo, como un estudiante en Oviedo, podía empezar a apreciar y que proyectaron esa figura a ese plano nacional. Insisto, mucho más de lo que era normal e incluso previsible para el líder de una comunidad autónoma, y ustedes me van a perdonar, pero que es claramente periférica dentro de lo que era entonces aquella España, escasa de población, tiene menos población todavía que Asturias, que es casi 4 veces más pequeña, y sin embargo, y por cierto, con mucho menos peso en el PIB nacional, y sin embargo, la voz de aquel Ibarra se oía muchísimo más que personas que humanamente son equiparables, como un Rafael Fernández, o un Pedro Silva, o un Rodríguez Vigil, o un Trevín, o un Álvarez Areces. Esto es para pensarlo, porque yo creo que lo que hay aquí es un político que tiene poso, que tiene fondo conceptual, que desde luego que ha pensado, que ha meditado sobre los temas, sin adanismos, no esperando ser el primer descubridor del Mediterráneo, tampoco con anteojeras, y eso es muy bueno para cualquier analista, que se ha preocupado de buscar información, que ha leído a los propios y también a los ajenos, y que lo ha hecho con apertura de miras y sobre todo con esa voluntad tan transicional de entendimiento, de concordia. Y yo creo también que por eso mismo un político de esta estatura no puede estar jubilado. No hay ningún país sensato, civilizado, que otorgue al basurero de la historia a personas de este calado, él u otros paralelos que hay en el mercado nacional, porque es un activo vivo para su sociedad y sobre todo para su ciudadanía. Y me parece que no hay más que pedir, que no se puede pedir más en estos tiempos de tribulación nacional y tribulación europea, que es más peligrosa porque incluye a la nacional. No les canso más porque yo creo que no he mirado ni la hora, que ya me estoy pasando de la media hora. Quiero terminar solo con una recomendación, si me lo permiten. Yo les invito a leer estos libros con la seguridad de que no van a perder su tiempo, que podrán estar de acuerdo, en desacuerdo o suspender el juicio, pero que tendrán opinión y verán que esta prosa, cuando es inteligente, además de alimentar el intelecto, que ya es bastante y lo necesitamos, aplaca temores del alma y sobre todo permite contemplar con algo más de templanza los riesgos, los enormes riesgos que tenemos planteados en el presente como sociedad española y europea, no digo ya extremeña, y también sus horizontes del futuro, que lamentablemente son más nublados y más inquietantes de los que hubiéramos deseado. Y yo ya les dejo con el auténtico protagonista de este acto, que es el presidente Rodríguez Ibarra. Muchas gracias por su amable atención. Bien, pues a continuación, después de esta presentación tan magistral del profesor Moradiellos, doy paso a un presidente y político que forma parte de la historia de España y de Extremadura, como bien ha dicho el profesor, cuyo carisma y trayectoria siempre estuvo marcada por una gran virtud, que es decir lo que piensa, velando siempre por el bien de este país, de esta tierra y de sus ciudadanos. Parece pues lógico que, siendo la opinión una de sus señas de identidad, haya querido recogerlas en una colección al que estoy segura de que todos auguramos un largo recorrido. Presidente, tiene la palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, les saludo a todos ustedes, presidente de la Junta, presidente de la Asamblea, consejeros, presidente de Diputación, jefe superior de Policía, alcalde de Mérida, autoridades que me acompañan, señoras y señores, queridos amigos y paisanos. Como sé que estoy entre personas inteligentes,
pues estoy convencido que habrán sido capaces de valorar en su justa medida y rebajar el nivel de las palabras que el profesor Enrique Moradiello me ha dedicado. Porque no conozco a nadie que, por muy moderado que sea, no cometa todos los excesos habidos y por haber a la hora de presentar a un conferenciante o, en este caso concreto, a un aprendiz de articulista. Así que tómeselo en la medida en que él lo ha hecho, que es un hombre moderado, pero que en esta ocasión ha cometido la imprudencia del exceso, que, por cierto, yo se lo agradezco. Él ha hecho una lectura de los 127 artículos que se contemplan en los dos tomos que hoy presentamos, que no es precisamente voluntad mía, Águeda, que te agradezco la presentación que has hecho de este acto, que además ha sido un atraco a mano armada casi, sino que ha sido Raquel Marín, mi mujer, la que piensa que debería publicarse estos artículos por una razón en la que yo no había caído. Y es que hay muchos lectores que a mí todavía me preguntan, ya no escribes, ¿no? Ya no escribes artículos. Sí, sí escribo, pero escribo en un formato que ellos no leen, que es el formato digital. Es decir, algunos artículos, ahora sobre todo, de los que escribo, lo escribo en periódicos digitales. Y hay ciudadanos, hay lectores que siguen considerando que la lectura de lo que sea hay que leerlo en papel y, sin embargo, consideran que lo que está en digital, pues eso es de segunda división, de segunda categoría, o que no merece la pena ser leídos. Y el profesor Enrique Moradiello ha dicho lo que ha dicho porque es lo que él ha leído. Y cuando uno escribe algo, sabe que si se publica, lo que se publica ya no te pertenece a ti, sino que pertenece al lector. Y a mí algunas veces también me sorprende que alguien me diga, he leído tal cosa y estoy de acuerdo con eso que dice de tal. Y yo he pensado, pues, si él lo ha leído es porque está ahí, pero no era lo que yo había escrito, o no era lo que yo creía que había escrito, o pensaba yo en ese momento que estaba diciendo una cosa que no era exactamente lo que el lector ha leído, pero lo que ha leído el lector es lo que existe, es la verdad. Es algo parecido a lo que pasa cuando te entrevistan por televisión. Cuando te entrevistan por televisión, la gente se fija más en la forma que en el fondo. Y te dicen, la corbata que llevaba era bastante chula, o qué mala cara tenía, o está más joven, o parece más gordo, más delgado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dije? Esto ya no, de lo que dije no, en televisión no se sabe, lo que se sabe es la forma. Y, sin embargo, los artículos tienen la ventaja de que lo que se conoce es el fondo. Me ha parecido escuchar en las palabras del profesor Moradiello, después diré algunas cosas sobre él, que seguramente hay una crisis de formación en la ciudadanía y en los políticos. Palabras que coinciden también con algunas cosas que dicen los ciudadanos respecto a la comparación que establece entre los políticos de antes y los políticos de ahora. Y ahí, incluso el otro día me decía alguien, parece que la democracia le sienta mal a la política. Cuanto más asentada y larga es la democracia, más volubles y cortos parecen los líderes políticos. Y se acaba la conclusión de que la democracia le sienta mal a los políticos. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. No estoy de acuerdo porque quienes me conocen, y aquí hay muchos que me conocen, saben por mí, y ya ha dicho también el profesor Moradiello, saben que soy un firme defensor de las nuevas tecnologías. Y saben que la aparición de Internet pues ha cambiado nuestra vida. Me gusta dar conferencias hablando de los cambios que vienen, de lo que va a pasar, de las cosas que vamos a ver, de cómo van a ser las ciudades, etcétera, etcétera, porque lo que viene es fantástico. Será para bien o será para mal. Pero todos sabemos también que cuando uno entra en un bar a tomarse un cafelito, a desayunar, etcétera, casi siempre se encuentra uno con el enterado de turno, que es aquel que sabe de todo, que arregla las cosas en 2 minutos, que insulta, que difama, que calumnia y que si te descuida, como le ha pasado al pobre este de Aragón, de los tirantes con la bandera de España, lo mata. Siempre. O también sabemos, los que van al fútbol,
saben que ahí también están los enterados del fútbol, los que saben si es penalti, si no es penalti, si es fuera de juego, los que insultan al árbitro, los que se pegan con los fans de los equipos contrarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues a esa gente, al del VAR y al del fútbol, le han dado un ordenador y le han dado una clave. Y lo que antes duraba 5 minutos, el insulto en el VAR, hasta que tú te ibas aburrido, o la hora y media del partido, ahora es 24 horas al día. 365 días al año, estos tíos que antes insultaban 5 minutos, insultando, difamando, calumniando, mintiendo, durante 24 horas, 365 días al año. Y claro, en esa situación se entiende muy bien que hoy la clase política esté más denigrada y parezca menor que la que había antes, cuando la forma de comunicación era simplemente eso y cuando los comentarios duraban 5 minutos o 1 hora y media y no 24 horas como ocurre en estos momentos. Y también el papel que están jugando los medios de comunicación ahora no es el papel que se jugaba hace unos años cuando la transición. Yo recuerdo, lo conté también cuando presentamos el 1 y el 2, recuerdo la primera tertulia que yo fui de Balbín, que los más mayores se acordarán que era el sábado, era la única tertulia política que había en televisión, y además que había una cadena, y entonces los sábados había una tertulia que duraba 5 horas, 4 horas, 5 horas. La primera vez que yo fui, que fui, por cierto, a defender un recargo que había puesto el presidente de Madrid, Joaquín Leguina, sobre un impuesto de Madrid, pues me tiré, Manolo amigo se acordará, 2 semanas estudiando el tema, porque no iba uno allí a enfrentarse con el Marcuenda, como se llame, ¿no? Iba a enfrentarse allí con Santiago Carrillo, que estaba de tertuliano, con Manuel Fraga y Ibarne, con 2 catedráticos de Derecho Constitucional y un administrativo. Y claro, la gente que íbamos allí, íbamos bien preparados, bien preparados. Y las tertulias, pues eran sitios de debate, de diálogo, serios, sensatos, razonables y donde se aprendía. Comparen ustedes las tertulias de Balbín con las tertulias de ahora y entenderán por qué la gente tiene la sensación de que los políticos de ahora son peores que los de antes. No es verdad. La aparición de Internet ha dado lugar a la aparición de una prensa digital que deja mucho que desear, que tiene sus ventajas, pero que tiene sus inconvenientes. El hecho de que haya publicado estos 2 tomos primeros y ahora este tercero y cuarto que ha presentado el profesor Moradiello, desmonta también una tesis que hizo pública mi amigo y compañero José Bono cuando presentó su memoria, en el libro que tiene sobre memorias, que yo siempre me he negado a hacer un libro de memoria, porque me parece que si hablo con alguien no tengo ningún derecho a contar lo que he hablado con esa persona y menos lo que esa persona me ha dicho a mí. Pero en fin, él decía que este es un libro de memoria donde se cuentan cosas que nunca se han contado, no como aquellos que publican artículos en libros, porque ya lo ha leído todo el mundo. Bueno, pues no es verdad. La mayoría de la gente no ha leído los artículos que están contenidos en este libro, sencillamente porque, como ha dicho el profesor Morello también, están escritos en diversos formatos y en diversos tomos. Tengo la suerte de que puedo escribir en El País y en el ABC. La razón no lo he mandado nunca, por lo tanto no sé si Marcuenda me lo mandaría para atrás, ni los voy a mandar. Pero tengo la suerte de que mis opiniones pueden ser aceptadas en distintos sitios. Por lo tanto, muchos de los 127 artículos que hay ahí, habrá algunos que los hayan leído todos, otros que hayan leído unos cuantos y muchos que no habrán leído ninguno. Por lo tanto, es una oportunidad de leer sobre asuntos que tienen muchos de ellos una enorme vigencia. Y esa eventualidad es la que le da la razón a Raquel, que se ha empeñado en que había que hacer esos actos. Estamos en el año 2010 y en el 2011. Y ya ha dicho el profesor Moradiello que estamos en el último año de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, estamos en el último año del mandato de Guillermo Fernández Vara en su primera legislatura y estamos en el primer semestre de la legislatura de José Antonio Monago. Lo digo porque hay que hacerse una idea de en qué momento se escriben los artículos, que es la razón también por la que Raquel Marín no ha querido hacer un libro donde los artículos se hagan por materia, sino cronológicamente, para que se sepa exactamente lo que se decía en tal fecha, en tal año y con tales circunstancias.
observarán ustedes que ni uno de los 127 artículos hacen referencia a lo que yo mejor conocía en ese momento, que era Extremadura y a los presidentes que me sucedieron, porque me propuse no escribir de lo que mejor sabía, simplemente porque consideraba que todo lo que dijera podría perjudicarles a ellos o podría perjudicarme a mí. Y entonces he preferido marcar distancia y situarme en otros ámbitos donde no puedo hacer daño. Soy consciente de que los artículos, a pesar de los elogios que me ha dedicado, soy consciente de que yo escribo como hablo. Y además una paisana oliventina me lo dijo un día, que estaba en la cola de una oficina, y me dijo: he leído su libro Rompiendo Cristales, escribe usted como habla. Qué buena. Bueno, yo creo que eso es lo que hago con los artículos, que escribo como hablo. Por eso cuento esta anécdota, porque quiero decirles que en mis artículos lo importante es el fondo, no la forma. Yo no me detengo mucho en la forma, ni busco adornar el artículo, sino que quiero transmitir ideas, quiero transmitir mis pensamientos. Y ya decía Tony Garrido, que fue el prologuista del primer tomo, que dice: Ibarra no busca cargarse de razón, sino cuestionar la que usted posee. Es decir, hacerle dudar, ver la otra cara de la luna. Yo envidio mucho a los articulistas que son capaces de escribir 800 caracteres exponiendo una sola idea, adornando la misma con cinta, que escribí 800 palabras, 1000 palabras solamente sobre un tema, sobre una idea, tiene miga, ¿no? Entonces, veo cómo son capaces de adornarlo con muchas citas, con recuerdos, con anécdotas. Yo no domino esa técnica, ni tampoco me he puesto. A lo mejor si me pusiera, quizás sería capaz de hacerlo. Pero en mi caso, cada artículo encadena 3 o 4 ideas. Y hay gente que cuando lo dice: podías haber hecho 4 o 5 artículos. Es que te metes ahí y metes mucho. Yo voy escribiendo y voy pensando. Y escribo lo que pienso, y al pensar voy escribiendo. Y esta es la razón por la que me salen más de una idea al respecto. No hablaré ya del contenido de los tomos, porque lo acaba de hacer el profesor Moradiello, pero sí me interesa, o si acaso les interesa a ustedes, les diré algunas de las motivaciones que me llevan a coger la pluma o ponerme delante de un ordenador para escribir. La primera razón tiene que ver con la memoria. Yo creo que estaremos todos de acuerdo si digo que la memoria, a mí no me está fallando afortunadamente todavía la memoria a pesar de haber nacido en el año 48. Pero lo que pasa hoy, mañana ya no me acuerdo. Y no me acuerdo porque como pasan tantas cosas, lo que hoy te parece que es una gran noticia, mañana ya no lo es, se te ha olvidado, porque hay otras tantas noticias que hacen que no te acuerdes. Y si no lo escribes, si hay algo que te impresiona, que te gusta, que te diga: hombre, yo diría tal cosa de esto, como no lo digas en ese momento y lo escribas, al día siguiente ya no te acuerdas. Porque durante el día, la noche, han pasado tantas cosas que al día siguiente lo que era una noticia espectacular ha dejado de serla. Al día siguiente, porque ya tienes 20 noticias más sobre las que estás dándole vuelta a la cabeza y sobre las que estás pensando. En segundo lugar, escribo porque creo, y lo digo sin humildad falsa, los que me conocen saben que no lo hago, porque no sé escribir bien. Yo creo que no soy un buen articulista todavía, pero me gusta escribir, me gustaría ser un buen articulista. Envidio a algunos articulistas, y entonces, haciendo artículos, pues me ejercito. Como no pasa nada, pues si solo lo escribiera para mí, no haría ningún esfuerzo, y algunas veces lo hago. Tomo nota, apunto cosas, pero ahí no hay literatura, ahí no hay esfuerzo. Pero como los quiero publicar, entonces ya me obligo a escribirlo con una cierta limpieza para que cuando llegue al lector sea un artículo que esté aseado, que sea limpio, que sea original. Y también escribo porque creo que en algunas ocasiones y sobre algunos asuntos veo un ángulo que no ha visto nadie. Yo sería incapaz de escribir algo que ya está dicho. Es decir, si alguien ha escrito una cosa y ha dado su versión, yo sería incapaz de volver a dar la versión. Pero sí hay veces que a mí por lo menos me pasa que estamos viendo la televisión, varias personas, y de pronto uno dice: ¿pero por qué? Y ha tenido una idea que nadie ha dicho. Entonces yo creo
que soy capaz de escribir artículos que digan lo que piensa la mayoría de la gente y que, sin embargo, los articulistas no dicen. A lo mejor es que se buscan muchas veces teorías tan rebuscadas para tratar de ser original que te evitas decir aquello que está pensando todo el mundo. Por ejemplo, ahora estoy haciendo uno, se lo contaba antes a Guillermo, de que esta mañana oía al que fue consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que ha estado en la cárcel y que ahora ha salido y que está de número 5 por su partido, y diciendo, porque lo dicen machaconamente, hay unos que están en la cárcel por sus ideas y otros que están exiliados por sus ideas. Y entonces yo digo, hay que escribir algo porque nadie se lo dice. Oiga, usted tiene las mismas ideas que ellos, ¿no? ¿Y por qué no está en la cárcel? Debe ser que usted es amigo del juez, que está recomendado, que está enchufado. Porque si están por sus ideas y usted está diciendo exactamente lo mismo que dice Junqueras y Puigdemont, usted tendría que estar en la cárcel o huido de la justicia, que no es lo mismo que exiliado. Luego, si usted está aquí tan ricamente hablando y diciendo y no lo meten en la cárcel, o está usted enchufado o el que está en la cárcel no está en la cárcel por sus ideas. Bueno, pues se les permite tan ricamente que vayan diciendo estas cosas. Entonces, escribo por ver un ángulo que muchas veces yo creo que coincide con lo que dicen los ciudadanos, pero que sin embargo los editorialistas, los comentaristas no son capaces de expresarlo. Escribo también por responsabilidad, porque quiero saber que cuando elabore mi pensamiento sobre cualquier asunto o sobre cualquier persona, sé que lo voy a publicar. Y eso me obliga a ser responsable. Por ejemplo, yo hay veces que no escribo cosas porque digo, esto no es responsable a lo mejor. Se me ocurriría decirle al presidente de la Junta, yo que tú hacía la dirección general del Camalote. Pero no lo escribo porque a lo mejor es un disparate. Pero yo creo que el Camalote está ahí ya, vino para quedarse. Y por lo tanto lo que habrá que hacer es una dirección general. porque eso no hay quien lo quite. Entonces, pues tendrá que convivir, pero bueno, como lo tengo que escribir, pues entonces me lo pienso dos veces. Digo, no va a ser que sea una estupidez y resulte que no tenga ningún sentido y esté a lo mejor obligando, diciendo a hacer a alguien algo que no debería hacer. Y escribo también por mantener la coherencia. Es decir, yo no quiero ser ni Marta Rovira ni Puigdemont. Yo quiero tener coherencia. De tal manera que sé que lo que escribo y se publica va a durar ahí mientras dure en la memoria de la gente. Por lo tanto, ya me cuido bien de que lo que diga tiene que ser mantenerlo, porque lo van a recordar. Si tuviera la cara dura que tienen esta gente, pues no me importaría decir hoy A y mañana B y pasar lo contrario. Tan pronto dicen que ellos jamás han hecho una declaración unilateral de independencia, como dicen que sí, como dicen, da lo mismo. Bueno, yo sé que me van a publicar y tengo que mantener una posición que nadie me pueda después echar en cara que lo que dijiste tal día no se está cumpliendo. Y escribo para ser sensato. Para ser sensato. Por ejemplo, yo, si me tomo una cerveza con dos amigos en una barra de un bar, pues estoy dispuesto a arreglar el mundo de la mejor manera posible. Y si nos vamos y sé que no tengo que publicar nada, yo sé cómo hay que arreglar el problema de Cataluña. Y lo digo en un pispás. Pero si sé que tengo que publicarlo, ya me obliga a ser más sensato. ¿Por qué? Hombre, porque no basta solamente con pensar lo que tú harías, sino lo que tú harías lo publicarías, porque si no lo publicarías, piénsalo bien, porque seguramente no sea una solución. Y como he estado en la responsabilidad que he estado durante tantos años, pues yo no quiero que me tomen por imbécil, como yo he tomado por imbécil tantas veces a tanta gente que en 5 minutos en la barra de un bar me daba la respuesta a un problema que a nosotros en la Junta nos llevaba 3 meses estudiarlo. Y escribo porque antes de haber ocupado la presidencia de la Junta, incluso mi acta de diputado en las elecciones 77, ya escribía algunas cosas en los periódicos, mandaba algunas cartas, etcétera, porque yo he sido siempre enemigo de esos refranes que nos han metido en la cabeza de muchachos cuando nos educaban para la seguridad. Es decir, a nosotros nos decían, tú, ver, oír y callar. Esa era una máxima. Yo nos decía, tú, ver, oír y hablar. En boca cerrada no entran moscas.
Era otro de los refranes que nos han dicho para que no... yo creo que ni entra ni sale nada en boca cerrada. Boca cerrada tiene que... La mejor palabra es la nunca dicha. Pues yo creo que la mejor palabra es la que se dice y es capaz de significar algo para la gente. El hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. El hombre es dueño de su silencio y dueño de sus palabras. Y yo creo que tiene derecho la gente a escuchar las palabras de aquellos que tienen la responsabilidad de emitirlas. Es decir, son mensajes que nos han ido transmitiendo en el sistema educativo, donde se premia al silente y se castiga al que habla. Callaros, estaos quietos, no habléis, no preguntéis. En el sistema educativo no se pregunta. No sabemos hablar los españoles porque no nos dejan hablar en la escuela. En Estados Unidos todo el mundo pregunta y todas las preguntas son buenas. Aquí no pregunta porque le da miedo al alumno, porque se ríen de él. Porque la pregunta que haga se ríe. Si no nos riéramos de ninguna pregunta, la gente aprendería a hablar y hoy tendríamos magníficos oradores, cosa que, desgraciadamente, desde que se murió Azaña para acá y Indalecio Prieto, pues van faltando en la política y en la sociedad española. Es posible, además, que no todos seamos buenos para dirigir, pero sí todos somos buenos para opinar. Y yo creo que tenemos la obligación de intentar transmitir nuestra opinión. Y hoy, además, tras la aparición de Internet, se puede experimentar una sensación muy agradable, que es que tú escribes una cosa y sabes que a lo mejor en ese momento de publicarse se está leyendo en Badajoz, en Cáceres, en Lima, en Brasil, es una cosa fantástica. La alegría que yo siento cuando algunas veces desde el país me mandan, oiga, ¿da usted su permiso para que publiquen este artículo que hemos publicado esta mañana en la Bolsa de Comercio, en el comercio de Buenos Aires o de Lima, no sé qué? Fantástico, ¿no? Que pueda tener esa facilidad de poder llegar a tanta gente, cuando antes, si llegabas a la gente de tu pueblo, pues gracias, ahora, con Internet, no solamente se escribe para el público que conoces, sino que se escribe para público mucho más amplio. Esa es una agradable sensación, pero al mismo tiempo también hay un sabor amargo al comprobar que un instrumento tan libre como Internet sea a veces utilizado tan cobardemente por algunos. Internet y el anonimato es el burladero en el que se esconde la cobardía y la falta de libertad de algunos que están contribuyendo a prostituir ese gran instrumento de la libertad. Yo creo, se quejan ahora los periodistas, los directores de periódicos, los editores, del fake news, ¿no? Las noticias falsas, la posverdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y están temerosos de que su negocio se está acabando porque está apareciendo la libertad de prensa en Internet y están intentando decir la verdad está en el periódico escrito, en el nuestro, y la mentira está en Internet. En el pecado llevan la penitencia. Y casi diría que me alegro. Porque cuando empezó Internet y cuando empezaron a aparecer los periódicos digitales transformados, o sea, analógicos en digitales, los directores de los periódicos no tuvieron ningún inconveniente en permitir desde el primer día los insultos, las calumnias, las difamaciones contra todo bicho viviente, porque eso les permitía tener más lectores. Y ahora resulta que el monstruo se los está comiendo. Y ahora resulta que se quejan de que cualquiera emite información. Si no hubieran permitido desde el primer día esa práctica del insulto, de la difamación, de la cobardía, del canalla, seguramente tendríamos una prensa fantástica que permitiría que sobre un asunto se pudiera debatir, discutir, o hablar, opinar, que era el objetivo, y debería ser el objetivo de un instrumento libre como es Internet. Pero lo prostituyeron muchos con el permiso y el consentimiento de los directores de los medios. Y no importaba la hora. Yo no lo leo, porque por salud. Lo primero que dice un director de un medio de comunicación cuando vas a escribir un artículo, dice, no lea los comentarios, porque si no te deprime. Yo no los leo. Alguna vez alguien me ha dicho, hombre, lee, he visto, y el tío estaba escribiendo a las 3:30 de un sábado. Digo, ¿qué coño le pasa a este tío que a las 3:30 está pensando en mí? Cuando los demás están durmiendo o un sábado están haciendo cualquier cosa mucho más interesante que pensar en ti para insultarte. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué es lo que les ocurre? Si se hacen con los dos tomos que hoy presentamos,
verán que hay los temas que ya ha señalado el profesor Moradiello, las autonomías, el Partido Socialista, la nueva sociedad y la educación. Si yo ha leído un párrafo de un artículo que me parece que sí, que refleja bastante bien lo que yo quiero decir. Si tuviera que quedarme yo con alguno del tomo 3, les recomendaría uno que se llama Fregonas y maletas de ruedas, que era mi teoría respecto a los derechos de autor en la sociedad digital. Yo decía, la fregona es un palo con un trapo. El trapo está inventado, el palo también, el tío que los une cobra por los derechos de autor. ¿A quién hay que dar el dinero? ¿Al del palo, al del trapo o al que junta el palo con el trapo? Las maletas existen desde hace mucho tiempo, las ruedas también. Ha habido uno que puso las maletas con las ruedas, derecho de autor. ¿A quién se le derecho de propiedad intelectual? ¿A quién le pagamos? ¿Al de la rueda, al de la maleta o al que juntó? Y, en fin, discutía mucho, y no digo nada, el tema de los que llaman ellos piratas, etcétera, etcétera, la gente que utiliza Internet para actividades culturales. Es decir, el que el profesor Moradiello o yo, cualquier profesor, utilice algo de Internet para un texto para los alumnos en clase, no está pirateando, está haciendo cultura. Bueno, pues ese artículo a mí me parecía bien interesante, sobre todo porque, publicado en El País, porque provocó la reacción desesperada y descarnada de la intelectualidad. Antonio Muñoz Molina, Sabater, Miguel Río, Víctor Manuel, yo qué sé, salieron todos en avión contra el sacrosanto derecho de autor. Y Muñoz Molina, además, en un tono desabrido, empezó su artículo diciendo: este viejo jubilado al que le pagamos todos la pensión de expresidente, pa. Entonces yo llamé al director del País y dije: le voy a contestar. Me dijo: no se te ocurra que te va a replicar. Digo: no, yo le contesto y después vamos a ver qué pasa. Y entonces mi artículo siguiente, que también está ahí, empezaba de la siguiente manera: nunca mis amigos entendieron por qué yo renuncié a la pensión de expresidente. Ahora lo van a entender perfectamente, para poder llamarle mentiroso a Antonio Muñoz Molina. No volvió a contestar. Contestó después Miguel Río y no sé qué, pero ya en otro tono, ¿no? Y en algún concierto que estuvimos con Sabina y con Serrat en Vigo, también los dos hicieron referencia: ahí está Ibarra que nos quiere quitar el pan de nuestros hijos. Pero en fin, ese sería uno de ellos. Y otro sería, en el tomo 4, me quedaría con uno que dice, que se llama Resetear, que es un artículo que escribí a raíz del 15M, el famoso movimiento del 15M. Yo defendía la tesis de que los jóvenes que estaban en la Puerta del Sol no eran antisistema, no querían cargarse el sistema, lo que querían era que el sistema que le habíamos vendido funcionara correctamente. Y que si tú le decías a un chaval que si estudia una carrera, si hace 2 máster y tiene 3 idiomas y no sé qué, tiene la vida asegurada. Y sin embargo, ellos hacían todas esas cosas y como mucho podían aspirar a ser cajeros de Mercadona. Entonces, eso no estaba funcionando. Es como decir, el juego de ajedrez dice que el peón anda de frente y come de lado, y resulta que cuando va a jugar no es así. Oiga, me está usted vendiendo una cosa que no funciona. Y ellos lo que querían era apagar, como hacemos todos, cuando el teléfono no funciona bien o el ordenador, apagamos, reseteamos y vuelve a empezar. Esto es lo que yo creía. Esto es lo que yo creía que iba a pasar y ahí está explicado. Habrá que escribir algún día un artículo, que no tardaremos mucho, porque de aquello no quedó nada. Es decir, el éxito del 15M se reduce a que perdió el Partido Socialista, ganó el Partido Popular, perdimos derechos sociales, perdimos derechos de todo tipo y aquí no ha pasado nada, sino simplemente que todo ha ido a peor. Luego del 15M no fue un éxito, sino que fue un absoluto fracaso. Les aconsejo también algunos sobre nacionalistas, que ya ha leído el profesor Moradiello, porque en aquel tiempo yo era el bellotari. ¿Se acordarán? A mí me llamaban el bellotari, porque yo era un burro que no entendía eso del nacionalismo, que era el no va más. Ser nacionalista era el no va más. Y aquellos que estábamos en contra del nacionalismo éramos unos catetos, periféricos, que no entendíamos absolutamente nada de nada. Y que cuando decíamos que estos tíos eran insaciables y que lo que aspiraban era hacer un Estado distinto del que había, pues nos llamaban de todo y me decían de todo. Hoy puedo decir que yo llevo razón. Y mucha gente por la calle, cuando me ve ahora, me dice: usted llevaba razón con Pujol, porque meterse con Pujol también era pecado. Pujol era español del año y, por lo tanto, hoy puedo decir, yo llevaba razón en eso, también en los derechos de autor
y en lo de Pujol. Termino agradeciendo a Enrique Moradiello su extrema generosidad por haber querido venir hasta aquí, en unas circunstancias además para él que no son en estos momentos muy fáciles, a presentar estos 2 tomos de la serie En nombre de la rosa, y por sus cariñosas y generosas palabras. Sin duda es producto del afecto, de la amistad que nos profesamos desde hace ya unos cuantos años. Fue Rodríguez Vigil, precisamente presidente de Asturias, quien me habló de él. Me dijo, va para allá un profesor que es fantástico. Le acaban de dar el Premio Nacional de Historia, por un librito que les recomiendo que se llama Historia Mínima de España. Para el que no haya leído qué es lo que pasó, ahí en unas páginas breves se resume perfectamente hasta el punto que ha recibido un premio nacional. Después leí su obra sobre Negrín, que es ya él lo dijo antes de que el Partido Socialista volviera de nuevo sobre sus pasos y rehabilitara a Negrín, al que se le había quitado el carnet del Partido Socialista después de la República, etcétera, etcétera, etcétera. He dicho en alguna ocasión que no conozco a nadie que sepa tanta historia contemporánea como Enrique Moradiello, a nadie. Y la prueba la tuvimos el año pasado, que fuimos a Bruselas con él, con un grupo de alumnos, y aquello era una excursión, bueno, aquello fue un máster en 2 días, porque iba explicando todo de respecto a lo que veíamos de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante también, no conozco a nadie que hable el castellano tan perfecto que él habla, siendo asturiano. Que los asturianos cometen muchos errores en los verbos, sobre todo en los tiempos de los verbos. Habla perfectamente. Es decir, yo le tengo una envidia, bueno, tremenda, porque es que no le sobra ni una palabra y no le falta ninguna palabra. Habla perfectamente. Entonces, es un lujo que alguien que sabe tanta historia y que habla de la forma que habla el castellano sea capaz y haya querido hacerme la gracia de presentar estos 2 libros. Agradezco también la excelente edición que ha hecho Raquel Marín, con la ayuda de María, de Román y de Juan Antonio. Y sin falsa modestia, yo les digo, para los que hayan leído los artículos, es mejor la forma que el fondo. La forma es preciosa, porque además va con unas rosas que son distintas de todas, que la hace Javier Fernández de Molina, que es un fuera de serie, y bueno, sí, aunque no valga para nada los libros, pues la rosa es una cosa maravillosa, porque es que nada más que verlo, te entran por los ojos. Mi agradecimiento sincero a Jorge Sampaio, que fue alcalde de Lisboa, como ya se ha dicho, y presidente de la República Portuguesa, por el prólogo que ha hecho, por la amistad que me demuestra, y porque Sampaio es un portugués que quiere muchísimo a España. Es un portugués que sabe todo de la política española. Siempre supo mantenerse. Cuando era presidente de la República, yo lo conocí en Bruselas, cuando era alcalde de Lisboa, que nos juntábamos en el comité de las regiones, pero además como presidente de la República quería tanto a España que siempre intentó mantener el sitio justo, hasta el punto de que de vez en cuando Pascual Maragall o Carlos Rovira iban a visitarle al Palacio de Belén cuando era presidente de la República, y a mí me llamaba a los 3 o 4 días, decía, Juan Carlos, pídeme una entrevista, por favor, que te invito a cenar en el Palacio. ¿Por qué? Dice, porque es que van a creer en España que yo estoy apoyando aquí a los independentistas. Entonces, como tú tienes la imagen contraria, pues entonces ya se ve que yo no estoy apoyando a los independentistas, que también me reúno con los que son anti-independentistas. No se puede decir españolistas porque es curioso, ¿eh? Algunos que no son independentistas alardean de ser catalanistas. Pero si tú dices que eres españolista, date por muerto. No sé por qué se puede ser catalanista, no se puede ser españolista. Pero en fin, yo no soy españolista tampoco, porque yo soy anti-nacionalismo. Y también mi agradecimiento a Antonio Briones, riojano, afincado en Madrid, no ha podido venir porque ha salido de una operación no hace mucho. Lo conocí cuando inauguró el Hotel Trismedea, entonces en un sitio que estaba libre y exento. Después un alcalde de Mérida, de cuyo nombre no quiero acordarme, le puso un Mercadona o un no sé qué delante y le hizo, en fin, un trastorno. Pero es buen amigo y ha hecho el prólogo de la segunda edición. El título genérico, como ya se ha dicho también, se va repitiendo a lo largo de la serie. No sé cuánto durará la serie, yo voy a seguir escribiendo mientras tenga algo que decir, pero es un homenaje
a Humberto Eco, que escribió, como ya se ha dicho, El nombre de la rosa, que a mí me pareció sublime. El título genérico, además de homenaje a Humberto Eco, es una señal para que quien coja el libro sepa que no escribo desde la neutralidad, escribo desde la rosa. Desde la rosa por la que tanta gente dio su vida, su libertad, su trabajo y su esfuerzo. Espero que les guste y gracias por su presencia. Si quieren preguntar algo...